Ahí está. Algo que les quiero aclarar antes de empezar esta tercera sesión, nos faltan dos más, es que no pasen por alto, por favor, los podcasts y los videos que yo les he enviado y que deben estar colgados en la plataforma. No los pasen por alto. Tienen que escucharlos y verlos todos, porque eso le va a dar el cierre a lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Y los podcasts y los videos, todos son hechos, son producción mía. Les redije la vez pasada que algunos podcasts yo los hice con inteligencia artificial, solo para que no siempre tengan que escuchar mi voz, que es un poquito pesada, y tengan ¿no? otras voces por ahí, pero todo el contenido fue creado por mí. Este, mm, entonces, por favor, bueno, van a tener ustedes ya la primera, para la siguiente semana, la primera tarea, que no es nada del otro mundo. Y luego van a tener en la tercera semana el foro, la tarea, y en la última el trabajo final, que es lo que más vale, creo que es el 40% de la nota, si mal no estoy. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso, no se salten los podcasts, no se salten los videos, véanlos. Eso lo van a relacionar con las lecturas y ahí van desarrollando lo que se les está pidiendo, ¿ya? Bien, buenas noches, los que acaban de entrar, Orlando, Williams, ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Perdón, una consulta con respecto a la tarea, la primera tarea. Sí, eh, Estuve tratando de iniciar, pero digamos que leí como dos de las bibliografías, pero no encontré mucho esto. Un poquito de guía, por favor, de dónde más o menos tenemos que buscar, o es una sumatoria de todo lo que estamos viendo, o algún texto específico de que tengamos que revisar. por favor, ¿me puede leer nuevamente el enunciado de la tarea? Voy a buscarlo yo acá, pero si usted lo tiene a la mano, se lo agradeceré. Es, no lo tengo ahorita, pero es sobre, Permítame. Acá está. El ok, Crear sentido dos mapas amplio, conceptuales. Crear dos sí, mapas conceptuales, ¿verdad? sí, dos Dice, mapas conceptuales, uno general y el otro un, específico, me parece que dice. sí, uno en el que muestre las características de la ciencia en sentido amplio y otro en el que presente las Exacto, características de la ciencia en sentido estricto. eso. Ustedes van a la lectura que dice la ciencia sentido amplio y sentido estricto. A ver, estas lecturas tienen que estar colgadas en la plataforma. Y si no, yo se las envío por acá. Qué bien que me haya dicho, se las envío ahora todas por acá. ¿Ya? Miren, estas son las tres lecturas que ustedes tienen. Todo sale del material que yo les envié. Todo. ¿Ya? Entonces, ustedes, esta que tiene 11 páginas, que dice acá, que además es una lectura muy fluida, es escrito esto por un argentino, por Pardo, este, y que explica con claridad meridiana la diferencia entre lo que yo le estoy pidiendo, esta lectura. ¿Listo? Y Perfecto. perfecto. estamos, y luego acá, esto fue lo que yo le envié al doctor, acá dice... creen dos mapas conceptuales y otro en el que presente las características de de la ciencia en sentido estricto. Todo está acá. Todo, solamente leer esto. Y estas Ya. dos les van a ayudar a ustedes al desarrollo de esta. Pero en realidad en esta está lo que yo les estoy pidiendo. Luego dice, semana 3 tome tres elementos fundamentales del constructivismo expresados en la lectura y muestre cómo se puede aplicar en la educación. Entonces vienen acá y hay tres lecturas: positivismo, el sentido pragmático de la verdad y epistemología del constructivismo. De esta, pero tienen que leer estas dos. ¿Por qué les digo que tienen que leer todo? Porque para para el trabajo final, ustedes van a tener que tomar lo que han leído y lo que han escuchado y lo que han visto en los podcasts para poder desarrollarlo, ¿ya? Y lo que yo les decía, una pregunta, ¿las lecturas no están en la plataforma? Están, Libardo, las he revisado y bueno, las han repetido una, no hay problema, pero están, las acabo de bajar. Ah, ya, excelente. Entonces ahí no hay drama. Y acá tienen ustedes por semana, tienen podcast y tienen videos, ¿ya? La actividad científica, la evolución de las ideas, anarquismo epistemológico, lo que les digo, todo esto tienen que verlo
porque si no lo ven, no van a poder hacer el trabajo final o lo van a hacer ahí como a bien venga. Y el trabajo final, estas son las preguntas para el foro que ya deben estar, que salen de todo lo que han leído y lo que han visto, y el trabajo final en el que van a tener como base este último video que se llama Paradigmas y Epistemología. Este video les dije la vez pasada que era el que más duraba y dura creo que unos 40 minutos. Entonces, permítanme, voy a, entonces, todo está, todo, absolutamente todo está ahí en las lecturas y en los videos y en los podcasts. No les pido absolutamente nada que no les haya dado. Ya, ¿quién fue lo que me preguntó? Maricruz. Sí, muchas gracias. Lo vuelvo a revisar bien y ya comienzo. Muy amable. Ya. Permítame un segundo. Bien, era uno aquí del grupo excusándose y está... Vaya. Bien, vamos ¿cómo anda todo? Bueno, primero, ¿cómo anda todo? Williams, ¿cómo anda? ¿Se pronuncia bien Williams Farías? Sí, sí. Sí, Muy bueno. Me gustó del material, de los vídeos. Y mirei, amanhã vou ler el material y hacer lo que tengo que hacer. muy bien. ¿Tiene acento usted brasileño? Soy brasileño Ah, e vea. sou formado em filosofia. Excelente, Williams. Pues entonces usted está nadando en un océano que conoce. Gosta muito da matéria de epistemologia. Muy bien. ¿Y por qué línea de la filosofía usted se ha decantado, querido Williams? Williams, me cuesta pronunciarlo. Eu escrevi minha tese de grado pela filosofia política. Hablei de Maquiavel. Mire nomás, mire nomás. ¿Y qué hizo? ¿Analizó la relación entre ética y Analisei política? ¿Qué hizo? e eu hice uma comparação de la obra O Príncipe de Maquiavel com os governos autoritários de hoje. ¡Qué bueno! E ¿Y ha publicado eso, Williams? ¿En lá, algo tocó por ahí? ¿Ah? a Universidade Federal indicou minha obra para publicação. Foi Pero publicada na revista da universidade. fue publicada en la revista de la universidad. Pues pásenos la Sim, revista, pásenos su artículo, por favor. sim. Por- Aí, feita a correção com o orientador e, e a universidade indicou para publicar. Excelente, excelente, William. Lo felicito. A ver, y a mí sí me encantaría leerlo. Entonces, Sim, si puede enviarme, aunque sea de manera particular, personal, su trabajo, por favor, envíamelo. Yo gustoso de leerlo. e depois he publicado outras coisas, mas me gostou dessa área. Usted se ha decantado por el lado político. Sim, também pela educação, sou professor, trabalhei na matéria filosofia em la secundária muitos anos. Una maravilla, Williams, una maravilla. Excelente, excelente. Mire nomás, no se le olvide, por favor, encarecidamente, si puede enviarme su trabajo para, Sim, para, para que yo vea el análisis que usted hizo y empaparme de su mirada, sería genial para mí. sim, depois envio para ti. Gracias, gracias, gracias. Bien, excelente. ¿Cómo anda, Fabián? Cuénteme que acaba de entrar. Y Robert, ¿todo bien? Todo bien, doctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Libardo, díganme Libardo, por favor, Libardo. Excelente. Y Robert, ¿cómo anda la vida, Robert?
No está Robert. No está. Bien. Por favor, vamos al chat del grupo de acá del Zoom, no del WhatsApp. Hemos quedado que hoy no creo que haya mucha gente, la verdad, porque es el Día de la Mujer acá en Bolivia y están festejando. Entonces, hemos quedado que vamos a trabajar una hora y media fuerte y que luego de eso, pues ahí cortamos para que ustedes también, me imagino que tienen algunas actividades, la puedan hacer. Pero sí les pediría que esta hora y media, pues nos tratemos de concentrar acá. Ya yo sé que es difícil porque la pachanga y y las actividades sociales son muy fuertes, sobre todo en estas fechas que son muy importantes acá en Bolivia, ¿ya? Bien, por favor, vamos al chat y quiero que este, escriban una palabra que se acuerden de la vez pasada, de la anterior sesión. Una palabra. Solo una palabra, no tienen que desarrollarla, nada. Una palabra que se acuerdan de la anterior sesión. Y los demás van a mirar también qué dicen sus compañeros. Muy bien, Orlando, excelente. Maricruz, excelente. Bien, bien, Richard, excelente. Vamos, todos. Somos poquitos, somos 8 apenas. Bien, vamos. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? María Elizabeth, muy bien, excelente, Elizabeth, excelente, bien, excelente. Si yo escribo esta palabra, por favor, revisen ahí. Si yo escribo esta palabra, ¿qué les trae? ¿Qué les trae a la memoria esta palabrita que acabo de escribir? A ver, lo que venga, lo que venga. ¿Qué les trae a la memoria de lo que vimos la vez pasada? Todos, escribiendo lo que venga. Me acuerdo de esto, me acuerdo de esto otro. Muy bien, Maricruz. Los demás, lo que se acuerden, por favor. Yo no dije eso. O sea, Fabián. Bien, bien, ignorancia. Bien, vamos. ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué más se acuerdan de ese concepto de amatía, amatía? Amatía. Richard, excelente. Bien, la ignorancia, ¿cierto? Creer que se sabe lo que no se sabe, todo ese rollo, bien. Y si yo escribo esta palabra, ¿qué se acuerdan ustedes de esta palabra? Claro, lo están diciendo con sus palabras, está bien. De esta que acabo de escribir, ¿qué? ¿Qué se acuerdan? A ver, ¿qué se acuerdan? Muy bien, Ángel, excelente. He cambiado de palabra. ¿Qué se acuerdan del concepto de esta palabra que acabo de escribir? Excelente, Maricruz, excelente. ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué más se acuerdan? Muy bien, excelente, María Elizabeth. Muy bien, excelente. Opinión, excelente. ¿Y alguien se acuerda alguna característica de esta palabra? Del concepto de esta palabra, ¿no? ¿Alguien se acuerda? De episteme, ¿se acuerdan? Muy bien, Ángel. Para los griegos era un conocimiento eterno, no podía cambiar, y lo diferenciaban de la doxa de esa manera. Bien, vamos a ver en los podcasts y en lo que yo les voy a mostrar que ha cambiado la cosa, ¿ya? Bien, muy bien. ¿Y se acuerdan que escuchamos un podcast sobre esto? ¿Y alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda del podcast que escuchamos sobre esto que acabo de escribir? ¿Se acuerdan que escuchamos un podcast de 8 minutos y luego participaron uno por grupo y dijeron, ¿qué se acuerdan de ese podcast? ¿A dónde apuntaba esta episteme griega? El ser, alcanzar el ser, excelente Ángel, alcanzar el ser. Bien. Bien.
Muy bien, excelente, excelente. Los felicito. Vamos, muy bien, muy bien. Esto lo hacemos para recordar y ahí enganchar y continuar, ¿ya? Bien, vamos ahora. Primero voy a explicar lo que yo entiendo por epistemología, porque no es la única mirada, no es la única mirada, ¿no? Si ustedes van a una mirada, por ejemplo, no sé, una mirada como la que tienen algunos pensadores acá en Bolivia sobre la epistemología, se van a dar cuenta que la conciben de una manera. Si ustedes van, por ejemplo, a De Souza, van a darse cuenta que la concibe de una manera distinta. Si ustedes van a Dussel, van a concebirla de otra manera distinta. Sí, si van, por ejemplo, a los teóricos fuertes de la epistemología, como Hempel, eh, va por otro lado, ¿ya? Bien, voy a mostrarles cómo yo concibo la epistemología y qué relación tiene con la episteme, ¿listo? Pero para eso voy a dar un rodeo a partir de lo que le sucedió a esta señora. Les voy a mostrar a esta señora que William seguramente al tiro va a saber quién es y los demás que tengan que hayan estudiado o se hayan metido en el barco de la filosofía o el marco de las ciencias políticas, sobre todo, ¿no? De la sociología, van a saber quién es. Esta señora. Voy a trabajar esto de epistemología a partir de una reflexión realizada por esta señora. ¿Sí? Hannah Arendt. Hannah Arendt. Bien. Bien, y ahí voy a contarles a manera de cuento de historia para llegar a esto de la epistemología. Primero, ya sabemos que la episteme es la ciencia, ¿no? Es la ciencia que se va a diferenciar de la doxa, se va a diferenciar de la matía y que va a buscar conocimientos verdaderos a partir de la demostración rigurosa desarrollada a partir de métodos, ¿sí? Y que va a tener unas características propias. Y ya dijimos también que la episteme, cuando se habla de episteme de ciencia, no se habla de episteme como algo que en el horizonte del tiempo recorrido, ¿cierto? Hasta el día de hoy se ha entendido de manera igual. No, se van a dar cuenta ahora algo maravilloso de cómo se entendía en la Alta Edad Media hasta los inicios de la modernidad de la episteme, como una totalidad conectada, el macrocosmos y el microcosmos que se conectan, ¿ya? Pero eso lo van a escuchar ahorita en un podcast. Entonces tenemos la episteme que empieza a desarrollarse para fundamentar el conocimiento y va a aparecer la epistemología. No hay epistemología sin episteme, porque la epistemología va a recaer sobre la episteme, ¿sí? Y en mi mirada, en la mirada que yo tengo de la epistemología es una reflexión filosófica. Pero si yo les digo eso y ahí quedo, pues como que ¿por dónde agarro esta cuestión de que es una reflexión filosófica? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, Feynman decía, bueno, también decía Bunge en un libro muy conocidísimo, que se llama Epistemología. Este, mm, mm, Decía que la física, cuando va a reflexionar sobre la física, lo que está haciendo es filosofía de la física. Y al hacer filosofía de la física, al pensar lo que sucede allá adentro, al pensar sus métodos, sus técnicas, al pensar sus justificaciones, al pensar sus valores, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es epistemología. Lo que está haciendo es epistemología. Entonces, no puede haber epistemología si no hay episteme. La epistemología recae sobre la episteme para reflexionarla, para pensarla, para proponer, efectivamente, para proponer una mirada normativa o una mirada reflexiva política o una mirada de saber, por ejemplo, cómo es que se inicia una investigación, ¿no? O una mirada el relacionamiento entre historia y ciencia, ¿ya? Entonces partamos de esto. No puede haber epistemología si no hay episteme. ¿Por qué?
porque la epistemología necesita del episteme para reflexionarla, necesita de eso que acaece ahí adentro, que como vamos a ver la siguiente clase, cuando en el siglo XX comienza a pensarse la epistemología, comienza a pensarse desde la justificación metodológica. Y luego cuando aparece Kuhn y Lakatos, ya van a dar un viraje, ya se van a dar cuenta ustedes cuando les muestren. Entonces, punto de partida es este, la epistemología cae sobre la episteme y reflexiona la episteme, pero la reflexiona también para mostrar cómo es que, cómo es que trabaja o cómo es que debería trabajar. Bien, esto que estoy diciendo se va a entender mejor la próxima sesión. Ahora, si estoy diciendo que la epistemología recae sobre la episteme para pensarla, entonces, ¿cómo es que se da ese rollo? ¿Cómo es que se da esto? Y esto es lo que quiero mostrarles en principio. ¿Cómo es que la epistemología comienza? Unos dicen que la epistemología es metateoría de la ciencia. Otros dicen que es ciencia de segundo orden. No estoy muy de acuerdo con eso. Aunque lo fundamentan interesantemente, no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Sí? Dicen que otros dicen que es la reflexión necesaria para que la ciencia se entienda a sí misma, porque como decía Heidegger en un texto llamado ¿Qué es pensar? ¿Sí? Él decía, la ciencia va para adelante. La ciencia va para adelante y va para adelante, va descubriendo y va progresando, descubriendo y progresando, descubriendo y progresando, pero quien la reflexiona es la filosofía. Y al hacer reflexión sobre algo de la ciencia, está generando, a eso se le llama epistemología, ¿ya? Es un textito muy interesante ese de qué es pensar. Heidegger es un tipo realmente complicado para leer. A mí no me apasiona realmente. Los alemanes, debo decirlo abiertamente, los alemanes, Sloterdijk me ha gustado mucho. eh, por ahí unos dos más, pero me parecen hay que conocerlos efectivamente y hay que leerlos para poder entenderlos, pero pesados, pesados. Y además que Heidegger tiene algo que como para él la filosofía había perdido el camino. Entonces, como había perdido el camino, la forma de enunciar los conceptos filosóficos quedaban también en un claroscuro. Entonces él dijo, bueno, como se ha perdido la pregunta por el ser y nos hemos quedado en los entes, las cosas que aparecen y se manifiestan, pero hemos perdido la pregunta por el ser. Él comienza a crear una forma de expresión filosófica muy propia de él, que es bien pesada realmente, bien pesada. Pero este textito de qué es pensar, como fue una conferencia, y fue una conferencia dada a científicos de la época, allá en la Alemania nazi, este, es más llevable este textito, es más llevable. Bien, pero si leemos qué es el tiempo, o leemos, por ejemplo, ser y tiempo, bueno, es pesadito realmente. No es el tipo a mí de filosofía que me encante, la verdad debo decirlo, ¿no? Hannah Arendt es una alemana que a mí me gusta mucho, pero son poquitos los que realmente a mí me apasionan de ese desarrollo más contemporáneo de la filosofía, ¿no? Hay Kant, por ejemplo, es alguien a quien hay que leer y hay que entender, ¿no? Porque hay un antes y un después con Kant. Bien, vamos por acá. Vamos por acá. Para entender esto de epistemología, porque acabo de decir que la epistemología es la reflexión que recae sobre la episteme, sobre la ciencia, y es una reflexión filosófica, pues nos vamos a tratar de entender esto, de cómo se lleva esto. Bien. Em, ¿Alguien se acuerda de este señor o alguien? A ver, vamos por acá, vamos por acá. Alguien, a ver, ¿cómo hago aquí? No estoy encontrando para compartirles. Ahora sí. ¿Alguien se acuerda de este señor? Este que está acá. El nombre de este señor, o por lo menos lo han visto en alguna película o han leído algo sobre él.
Hannah Arendt tiene un texto sobre él, ¿no? Si se acuerdan, ¿no se acuerdan? Este es Adolf Eichmann. Adolf Eichmann. Y voy a llegar a lo que, a lo que la epistemología trabaja a partir de, eh, de esta relación entre Eichmann y Hannah Arendt. Cuando yo digo relaciones, aquí una relación en el sentido de que Hannah Arendt realiza una producción intelectual, una producción académica a partir del encuentro con este señor. No es que se encontraran cara a cara o hablaran, el encuentro en un juicio. Ella estaba ahí eh, en el juicio y a él lo estaban enjuiciando. Bien. Resulta que este señor Adolf Eichmann, es un señor que aunque él trató de minimizar para salvar el pellejo de lo que hacía dentro de las SS, porque el tipo decía, no, yo solo recibía órdenes, ya está. Les recomiendo el texto Eichmann en Jerusalén, se los recomiendo. Está eh, en PDF, está por ahí en internet, si alguien lo puede descargar como para que alguien lo lea, para que quien quiera lo lea, pues lo descargan y lo suben al grupo. Eichmann en Jerusalén se llama. Bien, este señor pertenecía a las SS y era un tipo eh, que como conocía la forma de pensar, de vivir, de actuar de los judíos, eh, cayó muy bien dentro de la mirada antisemita que tenían los nazis. Y cayó muy bien porque este señor le servía como un instrumento importante para los fines que perseguían, que eran fines de persecución y exterminio. Bien, este señor era un teniente coronel de las SS que leer la biografía de él o las biografías que han hecho sobre él, mejor, te da a entender que el tipo cayó como anillo al dedo porque en realidad en su vida iba de fracaso en fracaso, pero le cayó como anillo al dedo entrar a hacer algo que realmente sabía hacer, que era obedecer, obedecer órdenes, lo sabía hacer muy bien. Y como tenía este conocimiento sobre los judíos, pues entonces fue ascendiendo hasta llegar a teniente coronel. Em, Este señor, en líneas generales, tenía la misión en primera instancia, de deportar a los judíos. Recuerden ustedes que en varios textos se puede ver que la deportación pasó por dos fases principales. La primera es te largas y te largas con lo que tienes puesto y salvas la vida, te quitamos todo. Y la segunda fue ya ni te largas, ya pasas a un campo de concentración o a un campo de exterminio, ¿cierto? Y ya había una altísima probabilidad de que ahí quedaras, de que ahí murieras por las condiciones. Esas condiciones, hay un libro muy hermoso de Primo Levi que se llama Si questo è un uomo, está en italiano, Si questo è un uomo, y la traducción es Si esto es un hombre, ya la pregunta, ya el título, porque el título es una pregunta, si esto es un hombre, muestra, entre muchos libros, ¿no? Les puedo recomendar también otros, le puedo recomendar, por ejemplo, también El olor del humo, que es de un italiano, muy bueno el texto. Pero este texto de Primo Levi, que para mí de la trilogía de los libros que él publicó, para mí es como el más impactante. em, Ahí muestra cómo se iba deshumanizando, cómo los deshumanizaban, cómo la humanidad se perdía y cómo los nazis lograron algo que era impensado, ¿no? Em, Hacer que un humano, transformar a un humano en un objeto, en una cosa, perderle el sentido a eso, al sentido, valga la redundancia, al sentido del humano, ¿ya? Y, y resulta que este señor Eichmann, Adolf Eichmann, era encargado en primera instancia de deportarlos y luego fue el encargado de firmar los boletos de salida o las cartas de salida de los trenes que luego se conocieron como trenes de la muerte. Fue el encargado de eso. Es decir, sin su firma no partían los trenes y él era el que daba los destinos. Y entre otras cosas también él estaba encargado de la revisión de algunos campos de concentración.
Pero principalmente él estaba encargado de la deportación, es decir, en primera instancia de que se fueran y luego de mandarlos a estos campos. Bien, a este señor lo agarran, lo pescan en Argentina. Entre la inteligencia israelí y la inteligencia estadounidense lo pescan en Argentina y se lo cargan, se lo llevan. Se lo llevan a Israel para ser juzgado. Y claro, es de los pocos, no el único, pero sí de los pocos, que, de los pocos nazis que fueron que terminaron siendo juzgados, ¿no? Em, Porque Bolivia, Argentina, este lado del mundo les apetecía para salir corriendo y que nadie se diera cuenta quiénes eran, porque cambiaban el nombre, cambiaban, bueno, todo eso. Del otro lado está Hannah Arendt, que es una filósofa que ha huido de Alemania por la persecución judía, porque todo aquello que oliera judío, pues tenía una alta probabilidad de que terminara muy mal. Entonces, eh, ella se va y va a parar a Estados Unidos y allá un periódico llamado el The New Yorker, le hace una propuesta muy interesante. Y la propuesta es, ¿y por qué no va usted allá al juicio este? Y nos va enviando cables de lo que va pasando. Y ella dice, claro, claro. Recuerden que Williams lo debe saber muy bien porque ha trabajado eso, lo acaba de decir, toda la mirada política. Esta es la pensadora del totalitarismo, la pensadora del totalitarismo, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que más se enfocó fue por ahí, por ahí. Reflexionar, ¿cómo fue que ocurrió? ¿Cómo fue que pudo pasar esto? Esto de los nazis, ¿cómo fue que pudo pasar? Bien. Y la idea de la totalidad, ¿no? Bien, de la totalidad que recae en el peso del sujeto y lo aniquila. Bien. Y resulta que esta señora acepta, esta pensadora, esta filósofa, acepta y se va para allá. Se va para allá. Entonces hay un encuentro entre Hannah Arendt y Eichmann. Vuelvo a repetir, no es que se hayan visto cara a cara o hayan hablado, eso no pasó. El encuentro se da en que se encuentran en el mismo lugar y es el juicio de este señor, el juicio de Eichmann. Bien. Y este señor Eichmann, hay cosas muy interesantes para reflexionar del comportamiento de este señor que se puede ver en varios textos. Em, y que voy a mostrarles algunos. Este señor es acusado de genocidio, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Imagínense ustedes, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. O sea, terrible, terrible el asunto. Y para darles un contexto, dentro del juicio, a él le preguntan, ¿no? Hay videos, partes del juicio que se encuentran en YouTube. Él estaba dentro de una cámara blindada, porque imagínense ustedes tener a un terrorista de esta magnitud, pues lo podían matar y entonces no había juicio. Y la cuestión era que el peso de la ley cayera, de eso se trataba, no se trataba de matarlo por matarlo, era que el peso de la ley cayera y que se pronunciara eh, en el juicio o se llegara en el juicio al análisis de lo que había hecho y a partir de lo que había hecho, juzgarlo. Bien. Hay algo que no he dicho y que es bueno decirlo. Cuando Hannah Arendt viaja, ella, claro, como no conocía a Eichmann, ella ella se imaginó un monstruo, un tipo, aquí me estoy inventando, es para darme a entender, ¿no? Un tipo grande que botaba fuego por la boca, que cuando hablaba todo el mundo temblaba, que cuando pisaba se movía el piso. Estoy exagerando, ¿ya? Y resulta que cuando llega, ve a un señor medio calvo, encorvado, flaco, enfermo, que tú pasa por la calle y difícilmente lo van a mirar, esto entre comillas, ¿no? Difícilmente lo van a mirar. O sea, ella se había hecho la idea del monstruo, ¿no? La idea del monstruo y resultó que era válganme esto entre comillas,
una persona del común, una persona del común, esto entre comillas, una persona del común. Eso fue un impacto para ella cuando llega, ella lo relata, cuando llega y lo ve, y wow, o sea, yo había pensado esto y no, mira, enfermo este hombre, está mal, acabado, flaco, no inspira miedo. Ese fue el primer impacto. Entonces, todo lo demás va a salir de la reflexión que ella hace, porque recuerden que estamos frente a una filósofa, que le habían pedido que mandara cables de lo que pasaba, y esta señora, intelectual de altísimo vuelo, va a crear va a crear una teoría sobre el mal, la banalidad del mal, que yo no voy a entrar a explicar acá porque no es el cometido de esta clase, pero pueden ustedes buscar textos sobre la banalidad del mal. El mal es banal. Bien. ¿Qué va a decir el señor Iceman cuando le dicen, bueno, amigo, usted ha cometido crímenes de guerra, usted es un genocida y ha cometido crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo se declara? Y yo creo que desde esa declaración ya comenzó Hannah Arendt a perfilar, a darse cuenta, a descubrir, a tener una gran idea sobre qué era lo que estaba pasando ahí. Porque este señor se levanta y no tiene tupé en decir, ah, soy inocente, soy inocente. Hay una película que se llama La sonrisa de Eichmann. Creo que ya la sacaron de Netflix. Creo que ya la sacaron. Se las recomiendo, se las recomiendo. Una película muy bien hecha. Aparte de esta que hicieron ahora último sobre, creo que se llama La caída de yo no sé qué, que también es cómo sacaron a Eichmann de Argentina. Pero La sonrisa de Eichmann es una película muy interesante porque trabaja con, eh, eh, trabaja con fragmentos de lo que ha quedado del registro fílmico y lo que querían mostrar quienes estaban a cargo de la dirección de las diferentes cámaras. Bien, em, este señor dice, yo soy inocente, pero aquí viene la cuestión. Él hace una reflexión, intenta hacer una reflexión, amañada, efectivamente, amañadísima, sobre por qué él es inocente. Y yo digo amañadísima porque quien ha leído a Kant, se da cuenta que agarró y lo que tijereteó y lo que se le servía lo acomodó y ahí lo dijo. Y ahí lo dijo. Y él toma a Kant para reflexionar por qué él es inocente, pero también, aunque no lo dice de manera directa, de manera indirecta, uno puede intuir que también está haciendo referencia a Sócrates. ¿Sí? Esto ya es como una intuición, ¿no? A partir de lo que el hombre responde. Lo otro es directo. Lo de Kant es directo. Lo otro, ya. Sócrates, cuando lo están juzgando, a Sócrates cuando lo juzgan, él dice, yo lo que he hecho es un bien a la comunidad, a mí por qué me quieren matar. Si yo le he hecho un bien, si yo lo que quiero es que reflexionen los jóvenes, ¿cómo puede ser eso malo? Recuerden, ¿no?, que hay un choque entre miradas educativas. Recuerden lo que les comenté la primera sesión. Hay un choque. Estamos viviendo el candente siglo quinto antes de Cristo. Y entonces él dice, Sócrates dice, a mí me deberían premiar por, por haber, por haber hecho lo que he hecho, que es generar pensamiento, ayudar a parir ideas en los jóvenes. Entonces deberían a mí darme la comida diaria que se tiene que dar a las personas que le hacen un bien a la polis. Bueno, ya se van a dar cuenta por dónde va a ir el señor Eichmann y qué vínculo hay con esto. Eichmann va a decir, a ver, ¿por qué me dicen a mí que yo soy un asesino? Todo esto es para entender la epistemología, ¿ya? ¿Por qué me dicen a mí que soy un asesino? ¿Quién de ustedes puede dar aquí evidencias o por lo menos atestiguar de que vieron
o que me vieron sacando un arma y que de mi arma haya salido una bala para cegar una vida. No van a encontrar. Yo no maté a nadie. Yo no maté a nadie. Yo soy un ejemplo para la humanidad. Ah, empezamos a vincular. Yo soy un ejemplo para la humanidad. Y aquí es donde cae con Kant. Y soy un ejemplo para la humanidad porque si las sociedades se comportaran como yo me he comportado, las sociedades progresarían más. ¿Y cómo me he comportado yo? Me he comportado como cumplidor del deber. Y aquí es donde agarra Kant y hace lo que quiere. Hace lo que quiere el hombre. Dice lo que quiere a partir de acá. Yo soy un fiel cumplidor del deber. ¿Sí? Un fiel cumplidor del deber. Recuerden que Kant afirmaba el deber, ¿no? El deber. Lo que se le olvidó a Eichmann es que el deber por el deber no es todo lo que Kant afirma. Hay que querer el deber, porque el deber por el deber no alcanza. Hay que querer el deber. Hay que querer el deber. A ver, un ejemplito para darme a entender esto. Si tiene que pasar una mensualidad a su hijo y usted la pasa porque debo pasarla y es mi deber pasarla, pues está cumpliendo con el deber, efectivamente, pero ese es el deber por el deber. Además de eso, usted debe querer hacerlo, debe querer pasar esa mensualidad. ¿Ya? Bien. Eso fue lo que obvió, entre otras muchas cosas, lo que obvió Eichmann. El deber acá, el deber acá para Eichmann era hacer lo que le mandaban hacer. Como la defensa de él fue, yo solo recibo órdenes. A mí, ¿por qué me están juzgando? Juzguen a los que me daban las órdenes. Ellos, esos son los asesinos. Yo no, a mí me decían haga esto y esto es milicia. Esto no es, aquí me lo estoy inventando yo, ¿no? Esto no es, no sé, las hermanitas de la caridad. No, 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 no. Somos militares. Si baja una orden, la orden se acata. Bueno, yo acataba las órdenes y las ejecutaba. Claro que lo mejor que tenía que ejecutarlas porque era mi deber. Y como yo cumplía con mi deber, entonces yo soy un ejemplo para la humanidad. Si las personas fueran como yo, pues las sociedades progresarían porque la gente cumpliría su deber. Y Hannah Arendt está escuchando esto y se da cuenta de algo. El tipo no está inventando para salvar el pellejo. El tipo se lo está creyendo. Realmente cree que es inocente. Totalmente cree que es inocente. Cree que él no mató a nadie. Que dentro de la maquinaria, ¿sí? Dentro de la maquinaria, él era un engranaje que al moverse los otros engranajes mayores, él tenía que moverse. Y entonces, él basa su inocencia en esta mirada del deber, en esta mirada tergiversada del deber. Y eso le causa un gran impacto a Hannah Arendt. Y Hannah Arendt reflexiona acerca de lo que está escuchando, de lo que está escuchando. Y entonces hace una aclaración que para mí es brillante, brillante. Y ella dice, pero claro, él está diciendo lo que está diciendo porque este señor no sabe diferenciar entre pensar y conocer. No sabe diferenciar. Ya estoy cayendo, compañeros. Síganme que ya estoy cayendo. Pensar y conocer. Como no sabe diferenciar entre el conocimiento y el pensamiento, entonces pensar en sentido filosófico desde la mirada de ella, ¿ya? Porque desde la mirada de otros pensadores, pensar es otra cosa. Por ejemplo, desde la mirada de Heidegger, pensar es el auscultamiento del ser. Sí, eso es pensar, llegar a auscultar el ser. Bien. En la develación fenomenológica del ser, llegar al ser, ¿no? Resulta que Hannah Arendt descubre esto y se le viene a la memoria un pasaje hermosísimo del banquete, ¿sí? Del simposio en griego, que era la fiesta. Habían, en Grecia habían dos momentos importantes para la vida social
muy importantes para los varones y muy estudiados. Uno era el gimnasio, en el que el joven, el éfebo, se relacionaba con los otros jóvenes, ¿sí? Y ahí, en esos vínculos, creaban amistades, amistades que les iba a servir para el futuro, ¿sí? Políticamente, les iba a servir esos vínculos que creaban ahí entre jóvenes. Eso no quiere decir que los gimnasios solamente fueran jóvenes, pero era más el relacionamiento entre jóvenes porque entraban ahí, como yo les dije, creo que les dije la primera vez que nos vimos, porque los gimnasios entraban recuerden el sentido agonístico de los griegos que nunca lo perdieron, el sentido de lucha agonístico, ¿no? A mostrarse como el mejor entre mejores en la lucha, ¿cierto? En las competencias, mostraban la fortaleza de su cuerpo. Y esos vínculos deportivos creaban relaciones. Bien. Y el segundo, es el simposio, son los banquetes, en donde hay un vínculo más entre joven y mayor. Sí, hay un texto, aquí me puedo estar equivocando, por favor, si alguien me puede ayudar. Creo, alguien que me puede ayudar googleando Marrú, Marrou, por favor, Marrou, que es un, este, es un intelectual que escribió un texto hermosísimo, hermosísimo, sobre la educación en la filosofía griega. Me puedo estar equivocando del nombre. ¿Alguien me ayuda, por favor? Me dice si es por ahí, si ese es el nombre. Te- Excelente, excelente, ese es. Bueno, les recomiendo el texto que él escribió sobre la educación en el pensamiento griego. Y ya les recomendé el texto de Jäger, ¿no? El de Paideia. También les puedo recomendar el texto de Afgano, un texto muy interesante que es de una historia de la educación, un poquito más general, pero se suda. Bien. Marrú este, muestra en este texto la importancia del simposio. Es importante porque los jóvenes, los jóvenes crean relaciones de vínculos muy fuertes con los mayores. Un joven es aquel a que no se le ve la barba, no tiene barba, no tiene barba. Cuando empieza a brotar la barba, ya no eran considerados jóvenes, ya eran considerados adultos. Esas relaciones creaban vínculos muy fuertes, vínculos de relaciones que podían llegar a ser relaciones de amor, en el que el mayor guiaba al menor en el camino de la vida para insertarse en la vida social y la vida política de la polis, ¿sí? Eh, entonces estos dos, el gimnasio y el simposio eran muy importantes para los vínculos entre los varones, ¿sí? Eh, recuerden ustedes, o recuerden o sepan ustedes, que en la casa de los varones por lo general había una sala solo para varones, se llamaba el andrón. Aner en griego es varón, se llamaba el andrón, que era donde iban a tomar y en donde iban a relacionarse, sí, y a jugar, porque tenían sus juegos ahí tomando. Recuerden que tomaban un vino, ha debido ser muy fuerte, muy, muy fuerte. Uy, gracias, Fabián, acaba de colocar aquí el libro, gracias, Fabián. Usted que es experto en esto, si encuentra, si esto es un hombre, también colóquelo para el que le interese, y el olor del humo, para quienes les interese esta cuestión de los nazis. Bien, por favor. Entonces, en el andrón estaban los hombres, los varones, y ahí jugaban, ¿no? Y ahí jugaban y ahí fomentaban las relaciones, pero era una cuestión mucho más privada, ¿no? Mucho más privada. Como cuando, no sé, el viernes de soltero, me imagino yo, ¿no? En el que se van los varones a tomar, creo que eso ya se ha perdido aquí en La Paz, creo, no sé. Sí, eran varones que se van a juntar a tomar y a hablar cosas de varones y a emborracharse, ya, bueno, ya está. Resulta que Sócrates está yendo a un banquete, está yendo a un banquete. Esto es lo que recuerda Hannah Arendt, que Sócrates está yendo a un banquete.
Y resulta que va con unos amigos porque va a festejar que haya ganado uno de sus amigos un premio en estas disputas que se hacían, o en estos certámenes, disputas no, en estos certámenes que se hacían de obras de teatro y obras de comedia, ¿no? Que por lo general los más importantes tenían que ver con las fiestas dionisíacas, las fiestas dionisíacas. Y va por el camino y resulta que cuenta Platón que se le viene una idea y hace que sus amigos sigan de largo para el banquete, mientras él se queda, él se aleja y se detiene. Estas dos palabras, estos dos conceptos son importantes. Sócrates se aleja, se detiene, pero se aleja y se detiene para luego ir. Se aleja, se detiene para luego ir. Y ahí eh, piensa y reflexiona y le da vueltas a la idea que le ha llegado. Y bueno, no voy a comentarles el rollo de lo que pasa en ese interín. La cuestión es que después llega la fiesta. Claro, todos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tardas? Y él dice, bueno, pues tuve una idea. Y entonces alguno le dice, ¿por qué no te sientas acá al lado mío para que me transmitas esa idea, me la transfieras? Y entonces hay una reflexión sobre la educación y el conocimiento ahí que Sócrates la hace, ¿no? Que dice, no, así no es, no funciona así. Bueno, Hannah Arendt toma este pasaje del banquete, para mostrar cómo, recuerden que es filósofa, y la reflexión es desde la filosofía, ojo con esto, ¿ya? Es desde la filosofía, vamos a enmarcarnos desde ahí. Y toma este pasaje y dice, pero claro, es que este señor Eichmann, no diferencia entre conocer y pensar, no diferencia. Sí tiene conocimiento sobre los judíos, sí tiene conocimiento de cómo llevar todo lo que le piden, pero este hombre no piensa. Es más, en el libro que se llama Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt afirma, pero es que este señor no pensó, ni cuando lo fueron a colgar, ni cuando tenía la soga, no pensó. Y coloca ahí, cita las últimas palabras de Eichmann, ¿no? Viva Argentina, viva Alemania, viva Hitler, dentro de poco nos volveremos a ver. Más o menos eso es lo que dice. Y tiene conocimiento, pero no piensa. Y entonces, Hannah Arendt dice, pero es que este señor dice que es inocente y se cree que es inocente porque no llega a darse cuenta de lo que hizo. Aquí viene. Él nunca se detuvo, nunca se alejó para reflexionar lo que estaba haciendo y nunca volvió a partir de una reflexión y de una conciencia de lo que estaba haciendo, nunca volvió sobre lo que hacía para darse cuenta que sí era un asesino. Y como él nunca lo hizo, él no era un asesino. No lo era. Porque nunca, según Hannah Arendt, nunca llegó a ser, nunca llegó a pensar, nunca llegó a hacer reflexión sobre lo que él hacía. ¿Por qué? Porque su mirada era, tengo este conocimiento, mi deber es ejecutar las órdenes que me dan a partir de este conocimiento y pare de contar. Yo hago lo que tengo que hacer y punto. Como no piensa, no se da cuenta que él, cuando firma las cartas de salida, las boletas de salida de los trenes, está matando a toda esa gente que va. No se da cuenta, porque no se detiene, no se aleja para luego volver. Bien, esta idea de Hannah Arendt, a mí me da el puntapié para, para reflexionar sobre la epistemología. Está la episteme, que es el conocimiento. Está la episteme, que está el conocimiento. Estamos nosotros como investigadores, nosotros que reflexionamos
Entonces, nosotros nos adentramos al conocimiento. Ustedes en este caso, en este doctorado en educación e innovación tecnológica. Entramos a este conocimiento, lo conocemos, nos alejamos, nos detenemos, reflexionamos sobre ese conocimiento y recaemos sobre ese conocimiento para producir, para producir. ¿Qué producimos? Una reflexión sobre ese conocimiento, varias reflexiones sobre ese conocimiento. La epistemología, entonces, desde mi mirada, se encarga de reflexionar la episteme, conociendo lo que sucede allá adentro en la ciencia, ¿sí? Sus métodos, sus técnicas, sus hipótesis, sus teorías, sus justificaciones, la forma como inician el desarrollo investigativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al momento de reflexionar sobre lo que está pasando ahí en la episteme, el conocimiento que se está produciendo, cómo se ha producido, las consecuencias, ya entonces hacemos epistemología, desarrollamos epistemología. Entonces yo tomo esta mirada de Hannah Arendt para entender el quehacer del epistemólogo, para hacer el quehacer, para entender el quehacer de la epistemología. Y el quehacer del epistemólogo es la reflexión sobre la ciencia, que es lo que ustedes van a hacer. Y esa reflexión, este, se ha llevado por varias líneas. Gracias, Ángel, gracias. Ángela ha compartido un texto de Hannah Arendt. Como vamos a empezar a ver la siguiente clase, esa reflexión va a recaer en varios momentos, en varios líneas, en varias manifestaciones de la ciencia y va a producir y va a producir reflexiones muy interesantes que pueden ir por el lado normativo, que es lo primero que vamos a ver en la siguiente sesión, por el lado normativo, cómo debería ser la ciencia, o va a ir por el lado explicativo histórico de no vamos a decir cómo debería ser, vamos a decir cómo es, reflexionando desde cómo se ha manifestado la ciencia o cómo o las consecuencias, que es el tercero, o las consecuencias que ha traído, reflexionar las consecuencias que ha traído la ciencia en su desarrollo para algún sector, las mujeres, por ejemplo, o para grupos que generan conocimientos que no son tenidos en cuenta como científicos. Fíjense, y entonces es una reflexión más del lado, es una reflexión epistemológica, más del lado de la mirada histórica política. Entonces, la epistemología, y con esto voy cerrando esta parte, la epistemología reflexiona la ciencia, la reflexiona. Han existido diferentes tipos de reflexión. Y aquí es donde entra la discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, para algunos, por ejemplo, si ustedes leen a Bunge, Bunge se quejaba, y eso que no estuvo, ¿no? Ya murió hace rato, hace que será 3, 4 años, y no vio el boom de las miradas políticos históricas emergentes de la epistemología que han surgido de un tiempo para acá. Y él se quejaba diciendo, estamos perdiendo el horizonte de la epistemología, porque él entendía la epistemología mucho más por el lado normativo, mucho más por el lado normativo. Entonces, por ejemplo, para él leer a Feyerabend era matarse de risa. No, pero leer a Hempel, sí. Leer a Popper, sí. ¿Sí? Leer a Lakatos, sí. Bueno, y eso, el último Popper para Bunge, no. No, porque según Bunge, Popper al final comenzó a hacer metafísica. Recuerden cuando él comienza a plantear, o sepan, ¿no? Cuando él empieza a plantear la idea de los tres mundos. Ya Bunge dice, no, ya empezó, ya se desvió, ya se fue. Y en realidad lo que Popper, el viraje que había hecho Popper era de lo normativo a lo evolucionista. Había empezado a reflexionar desde la evolución en la ciencia.
Bueno, la vida no le dio para más. Y ahí quedó las reflexiones epistemológicas de Popper. Entonces, sin episteme no hay epistemología, y lo que hace la epistemología es recaer sobre la episteme para reflexionarla. Y esa reflexión ha generado visiones reflexivas sobre la ciencia, que es lo que yo voy a empezar a mostrar la próxima clase. Hasta aquí, paremos acá. ¿Tienen alguna consulta o quieren aportar algo a partir de lo que he dicho? He realizado una reflexión sobre mi comprensión de la epistemología. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Permítame un segundo, permítame un segundo. Hay un textito. Hay un textito mío que en 3.600 lo están vendiendo. Este es el mismo, pero publicado por otra editorial que se llama Epistemología. Y yo aquí esto que he presentado lo desarrollo mucho más amplio, ¿no? Y presento acá algunas miradas, em, hago reflexión sobre algunas miradas epistemológicas, ¿ya? Ya está este otro textito que se llama El afilador de argumentos, en el que yo soy el coordinador, también escribí acá, que es más orientado hacia la escritura académica, ¿no? Cómo enseñar escritura académica. Y es un texto en el que mi idea era, en este texto, aplicar neuroeducación en el texto, aplicarla. Bien, si encuentran este textito y lo quieren leer, si mal no estoy, me puedo estar equivocando, creo que cuesta 45 pesos o 50 pesos, ¿ya? Y creo que cuesta 40 pesos. Pero ¿a qué va el rollo? A que en yo desarrollo un poco más amplia la reflexión. Y hay otro texto para los que les interese todo el rollo de la filosofía antigua de Grecia. Hay un texto mío que se llama Filosofía de la Educación de Homero a Platón. Es un texto más pesado, debo decirlo, porque yo en esa época escribía un poco más pesado. Yo pensaba que escribir, eh, ¿cómo lo digo? Como medio entreverado, como que me gustaba más en esa época, si ya no escribo así. Entonces mezclo mucho o reflexiono a partir de textos griegos que traduzco al final, pero hoy me doy cuenta que el texto, aunque tuvo 3 ediciones y se vendió bien porque todos los tirajes se vendieron, hoy entiendo que ese texto es muy pesado, es muy pesado. No, no estos son más, porque he cambiado también la forma de cómo desarrollar mis ideas en la escritura. Fabián, ¿en qué librería? En la 3.600. En la 3.600. Si alguno desea, yo puedo hacerles llegar a la UPEA algunos textos y ustedes cancelan. Quizás yo puedo conseguir un poco más barato para que les salga y ahí pero veremos. Solamente le estaba mostrando, era para decirles que acá yo desarrollo mucho más esta idea que les estoy proponiendo, ¿ya? Bien, entonces, cuéntenme. ¿Alguna pregunta? Me estoy dando a entender. Entonces, la epistemología trata de la reflexión sobre la ciencia, efectivamente. Y en lo que ustedes van a ver, lo que ustedes van a ver en los videos y en las lecturas y en los podcasts, son diferentes reflexiones que se han desarrollado. Y el último podcast, el último video, el que dura más, que creo que dura casi 50 minutos, es en donde yo aterrizo y les muestro cómo a partir de los paradigmas de investigación, ustedes focalizan la epistemología que van a desarrollar en su tesis. Entonces, por eso les dije al principio de la clase, no pasen por alto todo, bueno, en realidad ninguno, pero sobre todo ese video no lo pasen por alto, ¿ya? El último que tienen que ver para la tercera semana. Bien. Nuevamente, ¿alguna pregunta, algo que comentar? Cuéntenme. Háblenme, por Dios. Ave María. Vinieron y se fueron.
Yo escribí un libro sobre Hannah, pero no encontré acá. Escrevi algo sobre ela. Oh, Outros livros sobre as neurociências, em la aprendizaje digitales e outras. Eu gosto de escrever. excelente, pero compártanoslo, Williams, por favor, así como están compartiéndote, compártanoslo, por favor, los textos que usted haya escrito, Meus por livros favor. estão à venda em todas as plataformas digitais de Google e el mundo. Ya, Está em todos os locais. Basta procurar por meu nome e vai ver meus livros. ah, excelente, excelente, excelente. Entonces en Amazon, me imagino, ¿no ven? Sim, creio que sim. E estão à venda, basta procurar meu nome e verás meus livros. Muy bien. Buscar, procurar, buscar, ¿no ven? Sí. Le cuento que yo tenía amigos brasileños y Hum, tiempo atrás, intenté hablar português, pero como no lo practiqué, ahí quedó, ahí quedó. Así, sim, que es que bom. sí, Ah, esqueci. es que sí. Ah, Bien. Excelente. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Gracias, Williams. Por si acaso, para los que llegaron tarde, Williams es filósofo y ha publicado también textos de filosofía, ¿ya? Entonces, se le puede rastrear, lo que nos decía es que se puede rastrear sus textos por las ventas en línea. ¿Listo? Bien. Em, ¿Qué les parece si vamos a escuchar un podcast que dura unos 12 minutos? Que es la continuación del primer podcast que escuchamos, que era sobre la episteme griega. Ahora quiero que escuchemos sobre lo que viene después, vinculado a esta episteme, cómo con la aparición del cristianismo, la episteme cambia y cómo esto se va mezclando con esta mirada de relacionamiento de la totalidad en lo que se conoció como magia naturalis, que algunos lo llaman magia mundi, ¿no? Magia del mundo, pero más conocida como la magia naturalis. No tiene nada que ver con nuestra concepción de magia, nada que ver. Entonces, ¿qué les parece si armamos dos grupos, escuchamos el podcast, charlamos, alguien de cada grupo charla al respecto de lo que más le llamó la atención y con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Hemos dicho que vamos a trabajar fuerte hora y media, hora 45 minutos para que ustedes puedan ir a festejar y no estén aquí angustiados de que "Pucha, hasta las 9:30". No, vayan a festejar ustedes y a cenar para festejar el Día de la Mujer hoy. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a colgar permítame un segundo, les voy a colgar Ave María, ¿dónde está? Ahora sí, aquí está. Les voy a colgar el link, por favor, aquí está. Nos vamos a ir por grupos. Primero, cópienlo, ¿ya? Aquí está. Cópienlo, por favor. Copien el link para que lo puedan llevar y lo comparten en el grupo y luego volvemos y lo charlamos. Sí, esto va a tardar unos 20 minutos más y con eso terminamos la sesión de hoy y la próxima ya nos metemos dentro de la mirada epistemológica o la reflexión epistemológica de la justificación de la ciencia. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos acá y voy a abrir los grupos. Voy a crear, ustedes son 12, vamos a crear 12, vamos a crear 3 grupos para que queden de 4 y la idea es escuchar el podcast y sacar una idea principal del podcast, lo que les ha llamado la atención y lo comentan aquí volviendo en el grupo mayor y de ahí nos vamos. ¿Listo? Bien, entonces ahí está. Vamos, vamos compañeros, vamos. Metámosle gana, venga. Ya, vayan a los grupos, porfa.
Jacqueline, Lourdes, Orlando, Vanessa, vayan a sus grupos, por favor. Solamente es ver esto y nos vamos. ¿Ya?
Bien, ya hemos vuelto. Somos menos. Ya otros abandonaron el barco. A ver, por grupo, alguien que pueda expresar una idea del podcast que acabaron de escuchar. Yo Sí, hablo. doctor. Williams y luego Fabián. Eh, el vídeo, el podcast, habla, reflexiones sobre a relação entre o conhecimento racional, que é a episteme, e o mistério inerente à natureza. E aí ele vai plantear que a ciência busca compreender e dominar o mundo, mas corre risco de perder o sentido do assombro e a conexão com o natural. Nós outros temos sempre que ter este assombro, senão não há filosofia sem o assombro. E a magia da natureza representa aquilo que escapa à explicação científica. Nem tudo lá há explicação. E a beleza, o simbolismo, os mistérios, a admiração, ela é a mensagem central da razão, da sensibilidade, não deve opor-se, e senão completar-se. E só integrando o conhecimento e o assombro é que nós outros podemos construir uma relação mais profunda, mais ética, mais respeituosa com o entorno do natural. Então, não a parte da beleza e do simbolismo e do mistério e admiração é importante e é a magia da natureza que muitas vezes escapa à explicação da ciência. Excelente, Williams. Excelente. Gracias, Williams, por la explicación. Excelente. Y por medio de usted felicito a su grupo. Fabián y por último, Jacqueline. Ya, perfecto, doctor. Bueno, como grupo hemos hecho unas diapositivas y también el texto así de manera puntual y rápida. Ya, de manera puntual, doctor, vamos a definir lo que hemos visto en el podcast. Ya, deme un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Se ve pantalla, ¿verdad, doctor? Perfecto. Ya. Perfecto, no, bueno, primeramente este video explora, ¿no? Lo que es la cosmovisión europea precientífica, que abarca desde la Edad Media tardía hasta el Renacimiento, ¿no? Usted y los hablantes no se han enfocado en la idea del universo como un cosmos ordenado e interconectado, donde lo físico, lo humano y divino están tejidos juntos, contrastando esto con la fragmentación de la ciencia moderna. Los conceptos clave que han discutido incluyen la escala natural, una jerarquía del ser, la relación del macrocosmos y el microcosmos, es decir, el humano como espejo del universo. Y para finalizar, nos explica la noción de magia natural como una ciencia basada en la simpatía cósmica que conectaba todo, citando ejemplos como Marsilio Ficino y Johannes Kepler para ilustrar la perspectiva integradora. Entonces nosotros nos hemos ayudado y hemos hecho rapidito, ¿no? Las diapositivas que lo vamos a pasar en este momento al chat, ¿no? Con fines académicos. Ya está. Excelente, Fabián. Muy bien, conciso, directo, ha dado en el clavo la idea de la magia naturalis, bien explicada, bien explicada. Jacqueline, por favor. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, yo he ido sacando algunas ideas exactas, por ejemplo, la exploración de la cosmovisión europea se abarca desde la Edad Media, el Renacimiento y la modernidad. Indica que el universo, como es un cosmos, está ordenado y que lo físico, lo divino está relacionado y que la ciencia va avanzando más, se especializa mucho más y nosotros como seres humanos vemos pedacitos de esa realidad, ¿no? Con una profundidad que funciona interrelacionado, ¿no? También habla de una escala natura, que indica que es una cadena del ser, que empieza desde la materia inerte, las plantas, los animales, los seres humanos, los ángeles,
y al final arriba está Dios, es como una estructura que todos dependemos de un ser supremo, ¿no? También habla de una idea de jerarquía que se complementa con lo horizontal, así lo llama, entre lo que es el microcosmos y el macrocosmos. Y si logramos entender esta parte, es un ritmo, es una armonía que nosotros tratamos de buscar, ¿no? Como seres humanos. También he logrado entender sobre la magia natural, considerada como una ciencia que consiste en utilizar las fuerzas naturales para lograr efectos maravillosos, dice, ¿no? Es algo parecido a una simpatía cósmica y que dice que la naturaleza es como una red de hilos y que tiene una interrelación entre esos hilos, ¿no? Para que podamos tener una vibra positiva, al menos es lo que he entendido, ¿no? Eso sería, Lisa, en cuanto a lo que he entendido del video. Lisa, en su micrófono está apagado. Está hablando solo como los locos. Le decía que la felicito y también a Fabián y por medio de ustedes dos a su grupo. Excelente. Y les decía que con María Elizabeth terminamos y nos vamos. Con la finalidad de no estar reiterando, simplemente quiero dar, bueno, unas puntuaciones que he tomado para defender a mi grupo. He tomado en cuenta esto de que es la fuente de todo, que me parece muy importante, ¿no? ¿Qué es la fuente de un todo? Es Dios. De ahí sale todo, todos lo que va a unirse, lo que va a unir entre el universo y el hombre. Entonces, para hacer el conocimiento, para complementarse, lo que es, por ejemplo, habla de Paracelso, que es médico, Kepler, que es científico, pero ellos deben complementarse, dice, con esta magia natural. Y esta magia natural, ¿qué es? Es unir la ciencia con lo que es, por ejemplo, el Sol, con lo que es Marte, por ejemplo, nos habla de las plantas, ¿no? Como la medicina natural, cómo se va complementando con el conocimiento científico, pero también así con lo natural. Y bueno, nos dice que el universo es un todo y esto es una conexión mágica, que es una visión integradora y bueno, eso, ¿no? De que no debemos dejar de lado lo que es eh, la ciencia con lo natural, esa es la magia natural y que de verdad se complementan ambos, ¿no? Eso. Excelente, María Isabel. María Elizabeth, perdón, María Elizabeth. Bien. Entonces, ¿se dieron cuenta ustedes cómo la episteme griega ya no es la episteme de lo que se conoció como la Edad Media o lo que a partir del romanticismo se empezó a entender como la Edad Media europea? Ha cambiado, ha cambiado. Vamos la siguiente clase a ver cómo eso varía en la modernidad, ¿sí? Es un poquito más largo el otro podcast que les voy a presentar y para que ustedes contrasten. Bien, muy bien. Si todo sale bien, gracias por la participación, gracias por meterle ganas un sábado en la noche donde todos estamos cansados, en donde es el Día de la Mujer y bueno, pues entonces, si todo sale bien, nos vemos el lunes. ¿Listo? El lunes nos vemos y ya nos metemos con la mirada epistemológica de la justificación en la reflexión de la ciencia. Que tengan buen descanso y disfruten, terminen de pasarla bien este sábado. Chao, chao, compañeros. Gracias, Adiós, que estés bien, Ulises. gracias. Gracias, Chao. hasta luego. Gracias, Gracias. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.